seguimos con este tema tan picante. El debate siguió igualito cuando nos fuimos a la pausa. Entonces, Kramer, presenta a nuestro invitado por teléfono. Muy bien. Yo venía escuchando el programa de Camino y el tema Guillermo Moreno es tendencia 2 veces. ¿Verdad? Sí, Alianza País, Guillermo Moreno. Y dentro del contexto que siempre sale el nombre de Guillermo Moreno es su condición de ética y moral. Y todo el mundo avala eso. Ahora, yo lo avalo. Claro. Y Jonathan ahora, Emilio Ángeles lo avala también. José Horacio, el exdiputado, no lo avala. Eso lo avala. José Horacio no lo avala. Lo avala totalmente. Lo acusó de corrupción. No lo acusó. Claro que sí, públicamente lo acusó de corrupción. De mal manejo de los fondos públicos. Y renunció junto con 135 personas. Bien, señores. Entonces, hay un hablando mentira. Entonces hay un punto. Mentira, ¿cómo yo estoy hablando mentira? Si eso es públicamente en los medios de comunicación. En los periódicos. No estoy hablando mentira. Mentira publicación. No, mentira. Y tú no ves que eso está público ahí en los medios. Se lo voy a leer. Kramer, habla por encima de ellos. Ese lío fue en lo que buscan eso, hay un tema que siempre debate alrededor de Guillermo Moreno y uno de ellos tiene que ver con el caso Orlando Martínez. Entonces hemos contactado a Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ha publicado un documento que dice que Guillermo Moreno, en lugar de combatir el caso Orlando Martínez, lo que hizo fue que lo archivó. Buenas tardes, doctor. Él era juez y Guillermo Moreno fiscal en esa época. Escuchen, buenas tardes, doctor. Doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. El doctor Castillo Pantaleón, doctor en Derecho. No, perdimos. Adelante. Perdimos la línea. Perdimos la línea. Perdimos la línea, la perdimos. Vamos a contactarlo nuevamente. Mientras tanto, Grimer. Ok, mientras tanto, yo estoy comentando algo. Mira aquí. Míralo aquí, no hay problema, mira. Dale. Jueves 17 de febrero de 2022. Renuncian 135 miembros de Alianza País por supuesta corrupción y falta de transparencia. Lo voy a leer. El Nuevo Diario. Renunciaron este miércoles 135 de Alianza País alegando que existen atropellos, falta de respeto, negación de derechos, persecución, marginación, violación a las normas estatutarias y principios rectores de parte de Guillermo Moreno, ¿verdad? En la renuncia que contiene 10 páginas, le voy a decir específicamente, ¿verdad? Ahí estaba principalmente Pedro Martínez Moronta y José Horacio Rodríguez. Ahora sí. Es un invento mío. O está diciendo corrupción, está diciendo. Y que renunció. Mentira, habla usted. Ya lo tenemos en línea. Perdón, tenemos a Castillo Pantaleón en línea. Perdón. Dale. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Muy bien. El dato histórico específico que se dice siempre de Guillermo Moreno, que él combatió a Balaguer y que el tema de que el caso Orlando Martínez fue que lo llevó y en su lugar usted dice es todo lo contrario. Él archivó el documento. ¿Eso es verdad o es mentira? Bueno, cuando me contactaron hace unos segundos para avisarme que estuviera disponible, pues yo le envié por WhatsApp, por favor, no me dejen a ustedes en el aire mentir. En cabina confirmen eso. Grimer, por favor, verifica en tu WhatsApp 2 imágenes que te envié. Ok, voy a revisar. Adelante. Por favor. Y lo vamos a hacer en vivo en el aire. En vivo, esto está en vivo aquí. Okay. Mientras tanto, le saludo, Víctor Villanueva, por aquí, doctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Doctor, aquí están los 2 documentos. Se los voy a enviar a producción. Vamos a ver. Se los voy a enviar a producción. Sí, pero puedes, por favor, leerlo para que no sea de mi boca que salga una afirmación. Sí. Sino porque eso es un hecho, o sea, es decir, lo que está documentado no requiere, hace innecesario, sobreabundante, estar enfatizándolo por una simple declaración. Porque al final de cuentas, esto no es algo debatible, esto es un documento. La gente lo va a ver y tú lo lees. Léelo, por favor, para que la gente dice aquí, vamos a ver, miren, fecha y todo. Santo Domingo, Distrito Nacional, 5 de febrero 1997. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, magistrado juez de instrucción de la 4ª circunscripción del Distrito Nacional. Honorable magistrado, muy cortésmente le estoy remitiendo la instancia depositada en esta Procuraduría Fiscal por la señora Adriana Joule, viuda Martínez, relacionada con el expediente relativo al asesinato de Orlando Martínez, del cual se ha apoderado ese juzgado de instrucción. Se hace constar que la querella a que hace alusión la refinada señora fue desestimada por esta Procuraduría Fiscal por carecer de calidad. Los querellantes que figuraban en la misma conforme al auto de la fecha 20 de diciembre del 1900
1996, que se anexa muy atentamente Guillermo Moreno, procurador fiscal del Distrito Nacional. Está desestimando la querella que el juez Castillo Manteleón estaba llevando a cabo. Adelante, magistrado. Bueno, creo que el documento leído. A ver, te mandé el otro documento. Aquí está el otro documento. El otro documento es la querella a la que hace alusión en esa desestimación. Aquí está la querella donde dice que en constitución en parte civil del asesinato de mi hijo Orlando Martínez. Y entonces dice, suscribe la señora Adriana Howley, viuda Martínez, portadora de la cédula tal, electoral tal, domiciliaria tal, y dice que en la calle tal, desde medio por la que asumo conjuntamente con los nombres de los señores Narciso Isa Conde, dominicano, mayor de edad, tal y tal. Fernando A. Peña, dominicano. Fernando Peña. Ve contra los nombrados directo. Sí. ¿A quién acusa? Contra los nombrados, en negrita. En negrita, contra los nombrados. Dice, ellos someten, ¿verdad? Contra Joaquín Amparo Balaguer Ricardo, general Enrique Pérez y Pérez, ex general Rafael Lluveres Montaz, almirante Ramón Emilio Jiménez, hijo, ex coronel Ernesto Cruz, es mayor Joaquín Pou Castro, es capitán Bienvenido Cruz Acevedo, capitán Freddy Lluveres, alias Lluverito, Félix Manuel Vargas, alias Papirucho, y el nombrado Díaz. Esa es la querella. Nada más hay uno vivo de eso. Entonces, doctor, está en pantalla lo que usted acaba de enviar. Explíquele al país qué fue lo que hizo Guillermo Moreno. ¿Por qué él la desestimó, la querella? No, ese no es el tema. Adelante, doctor. Bueno, obviamente la versión de que el fiscal del distrito había tenido algún tipo de actividad procesal más allá de aquellas que les refería el juez de instrucción, que venía haciendo esa investigación desde hacía 2 años antes. Porque es que el expediente, cuando entra a ser manejado por mí cuando fui juez de instrucción, fue en el año 1995, a punto de cumplirse 20 años. La familia reiteró con un querellamiento, nosotros solicitamos al fiscal de entonces un requerimiento adicional, otro requerimiento introductorio suplementario o complementario de los anteriores, y el fiscal entonces, Luis Nelson Pantaleón, un hombre muy íntegro, que además tengo la dicha de ser su pariente, fue Procurador General de la República, un hombre muy serio y muy competente, y pues él inmediatamente dio un requerimiento adicional, y yo inicié las pesquisas que culminaron con la determinación de los autores materiales y el autor intelectual que impartió la orden criminal, porque es de todos conocidos. Terminaron condenados los autores materiales y el autor intelectual excluido, desglosado por supuestos o reales malestares de salud, y aunque murió 20 años después, tranquilo, de vejez en su casa. Entonces, la historia está escrita ahí obviamente la actuación del fiscal, cuando se produce, él no tiene la menor idea de que ese expediente venía siendo trabajado de manera sumamente discreta, pero muy diligente por nosotros, de manera que cuando el Procurador General de entonces, Abel Rodríguez del Orbe, se entera de que ya las pesquisas habían arrojado resultados, pues obviamente para él fue una sorpresa, porque había quedado ya atrapado en esta decisión que había tomado, porque la familia reiteró este querellamiento, pero no volvió al juzgado de instrucción, sino que se fue donde el fiscal, que era Guillermo Moreno. Podía hacerlo procesalmente, pero lo correcto hubiera sido que ellos se presentasen ante el juez de instrucción, que estaba dándole curso al requerimiento anterior. El resto es historia, ya está ahí. Entonces él, ¿cómo se llama? ¿Archivó o no archivó o desestimó la querella a la señora madre de Orlando Martínez? Bueno, esa última querella, por supuesto que la desestimó. Está ahí escrito, no lo digo yo. Lo acaban de... Claro, no lo estoy diciendo yo. ¿Cuál es el argumento expuso? Se lo leo. Están ahí. Vuelvo y leo. Falta se hace calidad. constar que la querella a que hace referencia la referida señora fue desestimada por esta Procuraduría Fiscal, es decir, por él, por carecer de calidad,
los querellantes que figuraban en la misma conforme al auto de fecha del 20 de diciembre del 1900. ¿Y por qué carecía así de calidad si es su propia madre? Sí. Dios Eso mío. es un argumento. O sea que entonces, vivito desde aquí. Es Porque uno inválido sabe. legalmente. que se cae un santo, porque la historia de que Leonel lo quitó porque quería meter preso a Balaguer, que es lo que dice la historia hasta el día de hoy, Bueno. prácticamente entonces era mentira. Pero como... La única óigame, eso es otro mito que no sé de dónde es que ha salido. Es que el fiscal no hizo ningún esfuerzo ni nadie por arrestar al doctor Balaguer. La única pesquisa en relación con el expresidente Balaguer, siendo presidente de la República, fue la que yo realicé. Que siendo juez de instrucción, yo fui al Palacio Nacional, acompañado del secretario, y fui a su casa. Pues en el expediente está incluso el auto que nosotros depositamos en el departamento de correspondencia en el propio Palacio Nacional. Ese oficio lo llevé yo mismo con mis propias manos, y cuando fui a la vivienda del doctor Balaguer también fui acompañado del secretario. Se levantó acta, no nos recibieron, pero había que hacer la diligencia, y se levantó acta de que no nos permitieron, no nos recibieron. Pero obviamente desde el punto de vista entonces Guillermo Moreno como fiscal nunca llevó a cabo ninguna acción en procura de esclarecer la muerte de Orlando Martínez como mandaba la investigación. Cero. Yo no sé de dónde quizás han salido o se han inventado esas versiones. Bueno, vamos a tratar se me cayó un santo, se me cayó al altar. Le pido perdón a la nación. Doctor Pantaleón, le pido perdón a la nación. Bueno, vamos tú tienes una pregunta, Cristal, antes de que el doctor. Víctor y después Cristal. Vamos, no importa, denle, gane tiempo. Lo importante, miren, yo quiero por favor que me permita un último comentario. Lo importante de reivindicar esto no es que tal o cual persona pretendiese utilizar o instrumentalizar los logros o los resultados de una pesquisa hecha, desprendida de cualquier tipo de interés político o de figuración. Es decir, yo como juez de instrucción entonces, yo realicé mi trabajo con la mayor objetividad. Las pesquisas alcanzaron un resultado que fueron corroborados por el fallo judicial. Al final de cuentas, la justicia quedó servida. Es decir, no hubo evidencias o indicios más allá de aquellos que arrojó la providencia calificativa. Creo que lo importante no es que alguien se haya pretendido prevaler de tal o cual actuación que no realizó, porque eso es algo al final de cuentas insignificante. Doctor Castillo, aprovechando su comparecencia, consultar acerca de su parecer concerniente a la dinámica que ha impulsado el presidente de la República de cara a la situación de Haití, este diálogo en el CES que ha ido en distintas fases y desfases también en algunos contextos. ¿Cuál es su opinión de cara a la problemática que lleva el Estado Dominicano frente a la cuestión haitiana? Mira, a mí me cruzó el CES una invitación para participar como experto. Obviamente, por mi vinculación con este tema, yo a un día, fue el lunes de la semana, no este lunes, sino el anterior. Y ya mis consideraciones también se las remití por escrito al CES. Obviamente, lo que pude percibir ahí, primero, que es un foro en el que quienes están convocados, pues están podían expresar sus pareceres sin ningún tipo de cortapisas. Que la mesa de migración, que fue la que me convocaron, está dirigiendo los debates el señor César Penso, y está el señor Inocencio García representando al expresidente Balaguer, está el señor Miguel Vázquez, al expresidente Leonel Fernández, al presidente Hipólito Mejía lo representa Miguel Vázquez, que fue director de migración, hay una señora apellido Serrata que representa al presidente Luis Abinader, a Danilo lo representa el señor Luis Fernández, que fue viceministro de Interior y Policía, había un representante de Acoprovi, una representante de otros gremios empresariales, había alguien que decía representar al sector social. El día que fuimos convocados Iván Gatón, quien les habla,
y el director de comunidades fronterizas, cada uno haciendo exposiciones. A mí sencillamente me preguntaron sobre algunos aspectos muy puntuales y posteriormente les envié una comunicación. Lo que pude percibir es que había cierto consenso. Obviamente hay que esperar los resultados de todo lo que va a pasar ahí, pero el ánimo, al menos en el día que yo estuve, y luego conversando con otros actores, es de que en general hay una gran preocupación de que si se habla de regularización migratoria en este momento, esto sería altamente riesgoso por inoportuno. Es decir, el abordaje de la problemática migratoria debe ser hecho con la mayor cautela y teniendo por interés fundamental la estabilidad de nuestro país. Haití es un estado fallido, que tenga una situación de virtual colapso de la entelequia de gobierno que tiene, y eso va a generar una anarquía absoluta y obviamente una marejada humana potencial. Y obviamente en estos momentos el país está no para atender reclamos de intereses empresariales particulares, sino para no comprometer nuestra paz y nuestra estabilidad como Estado. Doctor, un placer. Quiero volver al tema de Guillermo Moreno y para cerrar de mi parte, preguntarle, ¿cuál opinión le merece a usted Guillermo Moreno como político? No, yo no tengo ningún tipo de opinión con respecto a ningún político, porque es que eso es un tema que a mí no me interesa. Yo lo que soy es abogado y dentro del ámbito de mis competencias yo puedo dar ciertas opiniones técnicas, pero el señor Moreno pues ha tenido sus aspiraciones políticas y a lo cual tiene perfecto derecho. Sí creo que ningún tipo de actuación judicial que tiene como norte dar respuesta a las víctimas debe ser instrumentalizado ni por ningún político ni por nadie. El Estado está para responderle a las víctimas de las infracciones, perseguirlas, prevenirlas, y quienes han tenido la suerte o la desgracia de servir al aparato de justicia tienen que hacerlo a la altura de esas exigencias éticas y técnicas. Esa es mi única opinión. Doctor, le habla Emilio Ángeles. Yo soy un admirador suyo. Estoy afín, muy amable, gracias. Afín con usted y al conteste con usted y con mi mamá, doña Consuelo Despradel, por la postura que ambos tienen con referencia a Haití. Solamente le quiero decir a usted y a mi mamá Consuelo Despradel que cuenten conmigo como cañón espartano con ideas atenienses para defender la soberanía de la nación. Sigan para adelante y no echen para atrás. Para adelante todo el tiempo, doctor. Sí, muy honrado, gracias. Doctor, Feli, contigo cerramos. Doctor, finalmente, muy importante, yo creo que la aclaración que usted hace de cómo la Fiscalía desestimó el caso es importante, pero también nos llama la atención, en este caso usted como juez, en ese momento, ¿qué le motivó a usted en lo personal o quizás desde la posición a perseguir directamente usted ese caso? No, es que eso no fue una iniciativa procesal. Doña Adriana me visitó el juzgado de instrucción. La madre de Orlando. En el año 1995. Yo no tenía la menor idea de que este expediente estaba allí, porque cuando ocurrió el hecho yo tenía apenas 11 años de edad. Es decir, ese expediente reposaba ahí junto con otros muchos expedientes sin personas detenidas. Obviamente un expediente muy conocido por su carácter histórico, por haberse referido a él, al crimen, y dejándole en una página en blanco un expresidente en ese momento, y luego que él resulta de nuevo retornando como presidente. Es decir, al momento en que la señora va, el doctor Balaguer, por avatares del destino, es de nuevo presidente, ejerció la presidencia durante 10 años, 3 periodos más. Entonces, esto a mí me sorprendió, yo la recibí, y con la mayor diligencia, pues agarramos este expediente que iba a cumplir 20 años de diligencias fallidas. Otros jueces habían hecho pesquisas infructuosas. Vimos un expediente policial totalmente amañado, y entonces tratamos de pensar, como se dice comúnmente, fuera del cajón. Es decir, si este es un expediente policial evidentemente manipulado, le faltaban muchas piezas, no tenía ni siquiera la autopsia. Yo tuve que ubicar el médico patólogo que realizó para que de nuevo reconstruyese los hallazgos del cadáver en base a las fotografías y lo que él recordaba. Es decir, todo el trabajo de levantamiento criminalístico, fotografías que le hicieron al automóvil del periodista baleado, la reconstrucción de los testimonios de los policías, que hubo que ubicarlos de nuevo,
de todo el que sabía algo sobre el tema. Eso fue un trabajo muy sigiloso. Doctor, y en ese proceso, ¿usted antes o después tuvo contacto con Balaguer? Durante o después. No, porque es que el Código de Procedimiento Criminal anterior establecía formalidades para tomar las declaraciones del presidente de la República. No se le cita, se le envía una comunicación para que indique el día y la hora en que le puede recibir. Es el presidente. Y además no es un acusado, porque en todo caso sería en ese caso incompetente. Era su ¿Usted testimonio. lo hizo, doctor, por el indicio de la página en blanco? Porque Balaguer escribió un libro diciendo que él sabía quién había matado a Orlando. ¿Fue por eso? Correcto. Eso es lo que reclamaba la familia. Y eso fue lo que nosotros nos dispusimos a hacer. Obviamente no fue una decisión tampoco alegre. Primero leímos todo el expediente para ver si era realmente importante la declaración, porque recordemos que el presidente de la República no es ni un investigador ni es un policía. En todo caso, él había enviado a hacer una Balaguer nunca respondió a la citación, entonces. No respondió pero posteriormente, en el año 1997-98, el periódico Listín Diario, un periodista le preguntó sobre el expediente que ya se había trabajado y él corroboró mis hallazgos. Eso ha pasado desapercibido, increíblemente. Cuando usted dice que él corroboró sus hallazgos, ¿a qué usted se refiere? ¿A quién? Que él dijo que efectivamente el proceso judicial que ya se encontraba en curso en la justicia con los acusados en relación con los cuales yo había determinado indicios precisos y concordantes y graves, eran precisamente los mismos que en los hallazgos había determinado la segunda investigación ordenada por él durante la jefatura del ex general ya fallecido, Rafael Nival Seijas. Entonces el último en ser apresado, porque fueron sentenciados todos, ¿verdad? Los materiales. Los materiales. No. Pero yo digo, el último en ser apresado era el que vivía en Nueva York. Durán. Tenía una bodega en Nueva York. Ya eso fue Domínguez Brito, ¿verdad, doctor? Ya en la época, cuando Domínguez Brito era procurador, fue que se llevó a cabo el juicio contra los autores materiales, porque los intelectuales sobre la misma investigación. Sí, claro. ¿Cómo agarran el de Nueva York? Bueno, porque originalmente la persona que se apresa porque es que Mariano Durán, eso es un detalle un poquito bizarro. Mariano Durán ingresa en la Fuerza Aérea siendo menor de edad, con el acta de nacimiento de otra persona, un poquito más mayor, que se llama Mariano Durán. Ahí logra un conuco. Obviamente las autoridades de la cédula, de la Junta Central Electoral, nunca se dieron cuenta porque las cédulas, el padrón de cedulados de los militares era distinto al de los civiles, de manera que no había un cruce, todo era en papel. Ahora en computadora eso es imposible. Y entonces el señor, cuando sale de la milicia, tiene un número de cédula obviamente distinto, es otro Mariano Durán, pero él nunca la renovó, se fue para el extranjero, y cuando yo hago las pesquisas, el otro Mariano Durán sí ha renovado su cédula y tiene su número, y por ahí ubicamos a esta persona, determinamos dónde vivía, y cuando nosotros le detuvimos, pues para colmo había muchas dificultades, porque el mecanismo de determinación que ese no era el Mariano Durán que yo andaba buscando. La primera prueba era grafológica, es decir, firme ahí este documento, contrastarlo con el interrogatorio que había firmado en el año 75, cuando estuvo preso. La persona su nivel educativo era bajo, igual que el otro Mariano Durán, que el verdadero Mariano Durán. Los trazos, por lo tanto, eran toscos, muy similares. La fotografía que le tomamos una fotografía, se la mostramos a la persona que había dirigido la investigación de Nival Seijas, que la había hecho. Por los años transcurridos decía, bueno, se parece, pero no estoy seguro. Y entonces solicitamos a través de la Procuraduría General de la República acceso al expediente militar de cuando había ingresado, de cuando se había listado el verdadero Mariano Durán, el que era cabo de la Fuerza Aérea. Entonces ahí hicimos una prueba dactiloscópica, es decir, de las huellas digitales, entre el Mariano Durán que teníamos detenido y el verdadero Mariano Durán y el que se había listado en el año 1960 y tantos. El señor siempre mantenía que no tenía nada que ver con eso, que otra cosa también, como le decía, bueno, usted dice que usted no es Mariano Durán, en marzo del año 75, ¿dónde trabajaba usted?
dónde vivía, y el señor no recordaba. Él no nos daba algún dato para nosotros corroborar. Su esposa no le conocía para esa época, y no aparecía nadie que pudiera corroborar su reclamo de inocencia. Incluso hay un incidente muy cómico. Recuerdo que el señor, con mucha tranquilidad, porque él estaba muy tranquilo, y yo le pregunto de todo esto, y entonces le llamó al fiscal de entonces, a Guillermo Moreno, y le digo: mira, Guillermo, aquí hay problemas. Este señor dice que no es, que él trabajaba en un restaurante de chinos, que toda su vida ha sido camarero. Él no me puede decir el nombre de los jefes que trabajaba para esa época. ¿Cómo va a ser? Y entonces, cuando él lo ve, dice: no, tiene que ser ese. Digo: ¿por qué? Dice: porque mira que sangre fría. Digo: no. Doctor, y ya para terminar, doctor, se procesaron a los autores materiales, pero según la información que usted acumuló durante el proceso de investigación, para fines de acomodamiento histórico y moral de la sociedad, que tiene preguntas sin respuesta todavía, ¿quién usted cree que ordenó? ¿Cuál fue la cadena de mando, la autoría intelectual en la muerte de Orlando? Y si realmente la intención era matarlo o era asustarlo. No, la cadena de mandos quedó absolutamente determinada de manera precisa, concordante absolutamente. La orden directa, quien la da, es el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, que había sido 3 veces jefe de Estado Mayor y jefe de la policía. Que ya falleció, fue Salvador Lluveres Montaz, alias Chinino. Sí. Porque el operativo es supervisado por el jefe del A2, el general Isidoro Martínez González, a la sazón coronel full. Lo ejecuta materialmente el mayor Joaquín Antonio Pou Castro. Acompañado del cabo Mariano Durán, y un civil que se hacía pasar por militar, que todavía está vivo, que es Alfredo Lluveres Escara, alias Lluverito, y un civil a quien recogen en el camino ese mismo día, que ese no sabía ni siquiera para qué iba. Ese era un total, estaba ahí, pero ese no tenía ningún tipo de vínculo previo, que es Luis Emilio de la Rosa. Acompañaban el operativo otros militares que para el momento en que yo realicé los arrestos, ordené los arrestos, ya habían fallecido, porque había un chofer del coronel Isidoro que estaba con él, porque ellos supervisaron desde lejos, mirando el operativo, o un capitán que iba en otro vehículo delante del periodista, que es quien en cierta manera le acorrala para que Pou le pueda chocar por detrás. Bien. Y a dos cabos rasos ¿Era matarlo o asustarlo? Bueno, nadie se bajó con un tubo. Ellos habían cortado unos tubos, pero nadie se bajó con un tubo, y dispararon desde ambos lados del vehículo, desde el lado del pasajero. ¿Cuántos disparos le hicieron al vehículo? 2 disparos. Desde el lado del conductor, Alfredo Lluveres hizo un disparo que le atravesó el antebrazo izquierdo. El proyectil va a parar a la base de una bocina de la puerta del pasajero, pero evidentemente que en un giro defensivo, el periodista, tratando de huir de la agresión, pues mira hacia la ventanilla del pasajero. Es de noche, está lloviendo, son aproximadamente las 6, 7 de la noche, y él había empuñado un aro, un pequeño revólver que tenía cargado, sí, por cierto, por la misma policía. Y el entonces cabo Mariano Durán realizó un disparo desde la acera, del lado de la ventanilla del pasajero. El proyectil penetra por el pómulo y se aloja en la base del hueso. O sea, que fue Mariano Durán que lo mató. Entonces sabemos que fue Mariano Durán, Alfredo Lluveres, sí, Pou Castro, que lo chocó, dirigía a estos dos, Isidoro Martínez, la cadena de mando, Salvador Lluveres Montá. Lo que no sabemos es quién le dio la orden a Salvador Lluveres Montá. La página en blanco. Pregúntele. Atención, en el expediente policial preparado por Rafael Divar Seijas, no se llega se llega hasta ahí, hasta Chinino. Hasta Salvador Lluveres Montá. La corrupción se para en mi despacho. Gracias a Juan Miguel Castillo Pantaleón, juez, profesor y abogado. Y que no hay cárcel, el caso. Sí, llevó el caso. Orlando Martínez, no Guillermo Moreno, como se dice. Balaguer en este tanto valor histórico. Lo permeó todo. Vamos negativamente. A hacer un cambio y volvemos.